Hola, que el Señor les bendiga. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Regados en Jesús podcast. Me alegro mucho que puedan estar aquí acompañándome en este nuevo episodio y espero que sea de mucha bendición. Charles Spurgeon una vez dijo, en la cruz vemos el amor de Dios sin medida y sin condición. Hoy en este episodio voy a estar compartiendo sobre la Semana Santa y vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió en esa historia y cómo sigue tocando corazones hoy en día. Aunque esta historia ocurrió hace muchos años, hoy sigue marcando nuestras vidas y sigue vivo en nosotros, porque lo que hizo Jesús fue algo que podemos tener ahora libertad en él y podemos tener también una nueva manera y estilo de vivir. Y es a través de su amor, es a través de su gracia que ahora tenemos acceso al Padre. Y vamos a hablar sobre lo que ocurrió y los eventos que pasaron en ese entonces, antes de que Él fuera crucificado. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Domingo. El domingo de Ramos Jesús entra triunfante en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en las alturas. Y eso lo encontramos en Mateo 21. Y me gustaría leer Mateo 21 para que más o menos podamos entender un poco sobre la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Dice así Mateo 21, capítulo del 1 al 11, vamos a leerlo. Y dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Con este encargó, vayan a la aldea que tiene enfrente, y ahí mismo encontrarán un burro atado y un burrito con ella. Perdón, una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como lo que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y aquí podemos ver que Jesús estaba siendo recibido y con mucho respeto, ¿verdad? La gente estaba tirando por el camino, estaban, estaban poniendo mantos, ¿verdad? En el camino y estaban abriendo el camino para que Jesús pudiera entrar. Y la gente estaba gritando, Hosana, pero más adelante vamos a ver que esa misma gente que estaba gritando, Hosana, iban a gritar, crucifícalo, porque Jesús no iba a cumplir lo que ellos esperaban. Ellos querían a un Mesías, a un rey que les sacara de, de perdón, liberación física y militar. Y lo que pasó es que Jesús, él tenía una misión y él estaba cumpliendo la misión del Padre, pero él iba a traerles una libertad que fuera más allá de lo que ellos estaban esperando. Y era morir por sus pecados y darles una una libertad que les diera salvación y vida eterna. Pero entonces cuando ellos no recibieron eso de Jesús, ese tipo de libertad físicamente que ellos esperaban,
de salir de ese estado en el cual ellos habían pasado muchos años en estar, ellos se molestaron con Jesús y empezaron a gritarle, crucifícalo. Entonces vemos que sus corazones se endurecieron y su pensamiento hacia Jesús, el Mesías, ahora cambió. Y me pongo a meditar en esta parte y quiero que también puedan reflexionar en esta parte. Y es que cuántas veces nosotros hemos cantado alabanzas a Dios y le hemos exaltado y estamos celebrando quién es Él. Pero luego cuando llegan momentos que son difíciles o incluso cuando estamos orando por una petición de oración y no llega esa oración contestada a nuestro tiempo y cuando nosotros lo queremos, ¿qué es lo que cambia en nosotros? Cambiamos nuestra forma de pensar en Jesús, cambia nuestra manera de ver quién es Él, o podemos también alabarlo en esos momentos cuando estamos pasando por esas tormentas, en esos momentos que no ha llegado esa petición de oración aún, y seguir creyendo quién es Él, que nuestro corazón no cambie en nuestros pensamientos de quién es Jesús, porque nuestras circunstancias pueden cambiar o nuestras circunstancias pueden también hacernos creer de que lo que he orado no va a llegar. Pero en vez de pensar de esa manera, podemos seguir nosotros creer y seguir creyendo quién es Él porque Él va a seguir siendo la obra. Aunque nosotros no podamos verlo en el momento, Jesús, Él nunca cambia. Él es el mismo de hoy, de ayer y por siempre. Y es una reflexión que quiero que si pueden meditar en eso, cuando los momentos sean difíciles, cuando los momentos tal vez tú no sientas que, que ha llegado eso que tú tanto le has pedido a Dios, que no cambies tu manera de ver a Jesús, porque Él sigue siendo igual y Él simplemente quiere que tú puedas creerlo aún a Él, aun cuando lo que tú has deseado no ha llegado. Es de poner tu confianza y depositarlo en Él y también creer que Él puede hacer lo que, lo que parezca imposible. Vamos a seguir adelante. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, la multitud esperaba un Mesías guerrero que trajera prosperidad política inmediata, pero encontraron a un rey humilde que predicaba un reino espiritual. Y es así, Jesús, Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, de su Padre. Él estaba predicando las buenas nuevas, compartiendo el Evangelio a las personas que estaban en necesidad de escuchar el mensaje de salvación, de ese mensaje que iba a traerles una esperanza, que iba a cambiar sus corazones duros, que ellos iban a poder ver por sus propios ojos quién era el Mesías y que Él venía para darles un amor puro, un amor que la gente tal vez había estado perseguida, había estado en falta de amor o en falta de alguien que les amara en verdad, alguien que les mostrara que hay un camino mejor a seguir. Y Jesús muestra en su humildad, Él muestra ese humildad, ese amor tan grande que Él pudo acercarse a las personas y pudo escucharlos. Él pudo también sanarlos de sus pecados, de sus enfermedades, de, de tal vez personas que habían sido humilladas y rechazadas por personas que nadie quería amarlos, nadie quería aceptarlos por las condiciones que ellos tenían, por el pecado que tenían. Pero vemos a Jesús que Él predica un reino espiritual, sobre un reino que iba a Él predicar, sobre que iba a ser algo más allá que ellos podían imaginarse. Y entonces su entrada fue triunfal de Jesús, ¿verdad? Y cuando ellos reconocen que Él es el Mesías y que
Él venía para hacer la voluntad de su Padre. Vamos a ver más adelante lo que ocurrió en esos momentos. Y dice así, vemos en lunes, Jesús entra en el templo expulsando a todos los que compran y venden. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mateo 21. Y aquí quiero leer esta parte la Biblia de estudio que dice así, Israel falló en no comprender el significado del templo. Este fracaso no era solamente que dirigieran sacrificios de una manera equivocada, que se beneficiaban de los pobres o la corrupción personal entre los sacerdotes. La crítica de Jesús era que el ritual mismo estaba oscureciendo la auténtica comunión con Dios. Y Jesús ve lo que está pasando en el templo y Jesús empieza a voltear las mesas. Y él está mirando que las personas, los sacerdotes, las personas que estaban en el templo, estaban haciendo de la casa de Dios, la casa de oración, estaban haciendo puestos y estaban vendiendo palomas y estaban ellos haciendo, dice aquí en el versículo 13 de Mateo 21, dice, escrito está, les dijo, y aquí está hablando Jesús, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Dice aquí en el versículo 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Y aquí Jesús, él cuando empieza a voltear las mesas, él les estaba mostrando a ellos que esto no estaba correcto, que lo que estaban haciendo no estaba bien delante de los ojos de Jesús y que estaban faltando el respeto en la casa de oración, en hacer estas cosas. Entonces, aquí podemos ver también que en Juan nos habla sobre, en el capítulo 2, versículos 17, dice, el celo por tu casa me consumirá. Y aquí Jesús estaba siendo celoso por las cosas que estaban pasando. Él quería que hubiera un orden en la casa y que las personas tuvieran en cuenta o tomaran en cuenta de que esto lo que estaban haciendo no se debería de hacer y no era el lugar para hacerlo. Entonces creo que Jesús pudo tomar ese momento y también a través de lo que estaba pasando, él también pudo también enseñarles que ese lugar era santo, ese lugar era para orar, para que las personas entraran y que fueran sanados, para que Jesús pudiera compartirles el evangelio y que las personas que estaban enfermos, las personas que estaban en necesidad pudieran venir hacia Él en ese lugar, para que puedan recibir también de la sanidad. Martes, mientras Jesús estaba siendo probado, comparte los mandamientos más importantes. Ama al Señor con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo encontramos en Mateo 21 a 25. Y voy a ver por aquí unas notas que hay por aquí en esos versículos que creo que es muy importante sobre amar a Dios y también sobre todas las cosas amarlo y también habla sobre amar a tu prójimo. Y aquí podemos ver que es en Mateo 22 y me gustaría leerlo, Mateo 22, 34 al 40. Vamos a leerlo así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y profetas. Y esta parte es muy hermoso porque debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros sale eso de nosotros hacerlo y poder siempre poner a Dios primero sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios con nuestro corazón, con un corazón sincero, con un corazón fervente por Él, y cuando amamos a nuestro prójimo, tenemos que obedecer esos mandamientos y también ponerlos siempre en nuestras mentes y nuestro corazón, guardarlos siempre en nuestro corazón y siempre poder ver de que Jesús quiere que nosotros podamos cumplir eso. Y siento cuando nosotros amamos a Dios, es cuando nosotros podemos también saber cómo amar a nuestros prójimos. Y es muy importante eso porque cuando nosotros amamos a Dios, siento que podemos también tener más, como nuestro carácter puede ser más como Dios. Podemos también aprender de Él, como Él fue ejemplo para nosotros, así como Él fue ejemplo para los discípulos. Podemos también aprender cómo ser humilde como Él, aprender cómo ser pacientes y también escuchar la voz del Padre. También poder ser quietos, ¿verdad? En los momentos que tal vez nosotros sintamos muchas cosas a la vez o muchas cosas estén pasando en nuestras vidas, podemos también aprender cómo estar quietos y también permanecer siempre en Él, que es muy importante para nuestras vidas diariamente. Y aquí encontré una parte en mi vida de estudio que me parece muy importante. Quiero compartírselos. Lo que acabamos de leer sobre amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Dice así, el experto en la ley estaba buscando un fórmula omniabarcante para obedecer la voluntad de Dios. Si amamos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, nuestro ser completo se enfoca en entregarnos a Él. Más que cualquier cosa, queremos intimidad con Dios y un corazón obediente. Amamos a nuestro prójimo cuando nos entregamos a los demás y cuando les ayudamos a experimentar todo lo que deseamos para nosotros en la vida. ¿Considera usted estos dos mandamientos una carga o como una orientación libertadora para la vida que Jesús planeó? Veas aquí y ahora, para capítulo 11, 25 al 30. ¿De qué manera este resumen de la vida en el reino como un amor absoluto por Dios y a los demás impacta su comprensión de la voluntad de Dios para su vida? Y esa parte sí es muy interesante porque aquí nos está como dando como un ejemplo, ¿verdad? De cómo debemos amar a nuestros prójimos y es entregándonos a los demás, es sirviendo a tu prójimo, es ayudando a tu prójimo y es también pensando en ellos, pensando en cómo puedes tú servirle a alguien, cómo tú puedes orar por alguien tal vez, cómo tú puedes tal vez ayudar a alguien que está pasando por algo muy emocionante, algo que es difícil de explicar y simplemente estar ahí por esa persona. Y como nosotros también, a nosotros entregarnos completamente a Dios, nosotros podemos también entender cómo nosotros podemos también apoyar a otras personas. Y son, son dos mandamientos que van de la mano, ¿verdad? Y creo que cuando Jesús compartía eso y él estaba haciendo mucha importancia, ¿verdad? De que esos dos mandamientos son muy importantes y creo que Jesús quiere que nosotros siempre recordemos y los mantengamos siempre en nuestra vista y en nuestros pensamientos de ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Luego seguimos aquí en miércoles. Vamos a ver qué pasó en miércoles. En miércoles Jesús advierte a sus discípulos que él será entregado y crucificado debido a corrupto liderazgo. Los principales sacerdotes y los ancianos planean arrestarlo y matarlo en secreto. Mateo 26. Y luego aquí, después de Mateo 26, sigue aquí en las escrituras, dice, Judas acuerda traicionar a Jesús a cambio de dinero. Luego María unge a Jesús con aceite para prepararlo para su sepultura. Entonces, en esos eventos está ocurriendo esto el miércoles, ¿verdad? O se dice que es el miércoles, ¿verdad? Y dice, Jesús es traicionado y arrestado, pero muestra obediencia, amor y valentía a pesar de todo. A pesar de todo lo que Jesús iba a enfrentar, él seguía siendo obediente. Él seguía creyendo que su obra no había terminado, que aún estaba comenzando y que lo que él iba a pasar, lo que él iba a experimentar, iba a ser con un propósito, con algo que él iba a poder experimentar, pero también él pudiera también dar a la humanidad. Y eso es algo que es muy impactante también conocer de que Jesús iba no solamente en camino a la cruz, pero iba a entregarse por nuestros pecados. Y me gustaría aquí leer en el versículo 26 que dice aquí, sabemos de Juan 12:3 que esta mujer que ungió a Jesús era María, la hermana de Marta y Lázaro. Las palabras de Jesús no liberaron a los discípulos de la responsabilidad de preocuparse por los pobres. Los pobres siempre estarían entre ellos y él darles sería una responsabilidad perpetua. Pero Jesús recalcó que María estaba realizando un acto de homenaje que solo podía hacerse en ese momento. El comentario similar de Jesús sobre el ayuno en 9:15. María había puesto a su Señor por encima de todos los demás valores. El ejemplo de María estableció un precedente para nosotros. El valor de su perfume representaba que creía en Jesús como su Mesías, aquel que había inaugurado el reino de Dios y había levantado a su hermano de la muerte. Ella dio todo lo que tenía para ungir a Jesús. Qué modelo a seguir tan memorable para nosotros hoy, especialmente a la luz de nuestra comprensión más completa de su identidad y misión. Todos nuestros actos de servicio deben ser expresiones de exaltación y adoración. Y así es, siempre debemos recordar que lo que hacemos es para Jesús. Cuando nosotros estamos alabándole, cuando estamos orando, o incluso cuando nosotros estamos haciendo un acto de servicio a alguien, que todo eso también podemos ofrecerle al Señor y decirle que aquí está nuestro tiempo, aquí están nuestros momentos, que estamos haciéndolo para tu obra, para que tú veas eso y tú puedas ver, Jesús, que es solo a través de ti y que cuando nosotros ponemos también nuestro valor en Jesús y todo lo que nosotros podemos entregarle a Él en sacrificio de alabanza. Eso es para glorificarlo a Él y para que también podemos honrarlo y poder decir que nuestras vidas le pertenecen a Él y somos de Él y para Él. El jueves, Jesús comparte con sus discípulos en la fiesta de los panes. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Y eso lo encontramos en Lucas 22. Y me gustaría leer Lucas 22 en esa parte porque creo que es muy importante lo que pasó sobre ese momento que estaba compartiendo el pan con, con sus discípulos. Y vamos a leerlo. A ver, ¿qué dice aquí? Ok.
Dice aquí en Mateo 26, Mateo 26, versículos 26. Mateo 26, versículo 26. Perdón, creo que me equivoqué con el versículo ahí. Pero dice aquí, Mateo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, eso es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y aquí hace un comentario aquí en el Biblia Estudio y me gustaría compartirlo que dice, la cena del Señor consta al menos de 6 dimensiones. Nos hace ver, uno, hacia atrás, la historia de salvación que motivó la Pascua y el cumplimiento de Jesús de la salvación consumado. 2. Hacia adelante el tiempo en que disfrutaremos la consumación del reino y la comunión de beber de la copa con Jesús. 3. Internamente examinaremos a nosotros mismos al enfrentarnos con nuestro propio pecado y con nuestra esclavitud. 4. Hacia arriba recordar la historia cuya final fue la resurrección y la ascensión de Jesús, no su muerte y sepultura. 5. Alrededor, apreciar nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Y 6. Externamente, el mundo que muere sin las buenas nuevas. Nuestra celebración está incompleta hasta que personas de toda tribu y lengua puedan unírsenos. Y eso es muy importante. La cena del Señor es muy importante y cuando Jesús compartió sobre ese momento con los discípulos y les dijo que ese es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esa es mi sangre derramada por ustedes. Y aquí Jesús instituye la comunión, entregando el significado espiritual de su sacrificio, su cuerpo y su sangre ofrecidos por la salvación de los demás. Y, y aquí es muy, muy importante lo que pasó, ¿verdad? Porque Jesús estaba con los discípulos, estaban todos reunidos en la mesa y él quería que ellos recordaran ese momento, que su cuerpo es entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Y era un simbolismo de lo que él iba a pasar en la cruz, ¿verdad? Lo que él iba a entregar y lo que él iba a sufrir también. Y todo lo hizo y recordando que lo que él iba a pasar, ese sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario, que no iba a ser en vano, que él iba a salir triunfante, que iba a salir en victoria a través de todo ese sufrimiento. El viernes, de la noche a la mañana, los sacerdotes principales sentenciaron a muerte a Jesús por decir que es el Hijo de Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces antes del amanecer, como estaba predicho. Y aquí en esa parte, en viernes, vemos que en la noche y la mañana los sacerdotes principales sentenciaron a muerte a Jesús. Uy, hay relámpagos ahorita. No sé si alcanzaron a escuchar eso. Pero bueno, vamos a seguir. Y vamos a, a entender un poco más sobre Pedro negando a Jesús 3 veces. Y dice aquí, las 3 veces que Pedro negó a Jesús se dieron probablemente en un periódico de horas y el nivel de la amenaza se identificaba en cada ocasión. Uno, fue personalmente cuestionado por una criada. Dos, otra criada habló mal de él a los que estaban ahí. Tres, las personas que estaban ahí lo confrontaron. La amargura, la amargura de la autorrevelación de Pedro se enuncia completamente y saliendo de ahí lloró amargamente. El sufrimiento de Pedro era un reconocimiento de su vacío.
había tirado todo lo que había dado una nueva identidad como discípulo de Jesús, pero el llanto era también la primera señal de su arrepentimiento. ¿Ha llorado usted alguna vez debido a un mal servicio al Señor o por haberle fallado? ¿Por qué Pedro negó a Jesús, a quien juró seguirlo, incluso hasta la muerte? Versículo 35. Piense cuidadosamente su respuesta. Los perdidos de tensión o de transición pueden poner aún a la persona más fuerte en una desventaja agobiante. Jesús le había dicho a Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Lucas 22:31. Y el deseo del enemigo no ha cambiado, el fracaso de la fe de cada creyente. Pero tenemos la seguridad de que Jesús intercede continuamente por nosotros. Hebreos 7:24-25. Aún en nuestros momentos o temporadas más vulnerables. Podemos estar confiados en su presencia y fe en nosotros. Y esa parte me pareció muy interesante porque Pedro estaba negando a Jesús y él había pasado mucho tiempo con Jesús. Él había aprendido de él. Él estaba siguiendo sus pasos y luego lo negó. Y aquí la parte que me conmovió mucho fue que aquí dice el sufrimiento de Pedro era un reconocimiento de su vacío. Había tirado todo lo que le había dado una nueva identidad como discípulo de Jesús, pero el llanto era también la primera señal de su arrepentimiento. Y él creo que estaba reconociendo de su falla, que él estaba arrepentido en haber negado a Jesús 3 veces, en haber también volteado su mirada de Jesús. Y me imagino que cuando él estaba pasando por ese momento, viendo a Jesús siendo maltratado, siendo golpeado, siendo herido, me imagino que en ese momento también él se puso a reflexionar en sí mismo, decir, yo lo conozco a él, yo sé quién es él. Y Jesús también, él sabía que él iba a ser traicionado, ¿verdad? Él sabía que alguien lo iba a negar y Pedro lo negó. Y cuando Pedro empieza a, a pasar por esa aflicción, por tal vez ese conciencia de que él lo había negado a Jesús, él estaba arrepentido. Y, y aquí en esta parte quiere, en esos versículos, dice, ¿ha llorado usted alguna vez debido a un mal servicio al Señor o haberle fallado? Y yo quiero compartir que sí, o sea, yo he llorado muchas veces, en momentos que siento que le he fallado a Dios, en momentos que mi fe ha fracasado, o cuando me he sentido que no lo estoy buscando continuamente a mi Señor, y momentos donde en veces no abro mi Biblia y no lo busco diariamente. Entonces, cuando no tengo esa comunión con Dios, yo he notado la diferencia, he notado que me he sentido distante de Él, aunque yo sé que Él siempre está cerca de mí. Y son esos momentos cuando yo empiezo a llorar y empiezo a decir, Dios, ayúdame a acercarte a ti, ayúdame a que este mundo no me consuma, que las cosas del mundo no me desvíen de tu mirada, de tu propósito que tú tengas para mí. Y cuando yo empiezo a comunicar esos pensamientos o o esas palabras hacia Dios, Él me escucha, yo sé que Él está atento a lo que tengo que decirle y si yo he sentido ese abrazo de Dios tan fuerte y Él me recibe,
aún con todas mis fallas, aún con todas mis preocupaciones, mis luchas, mis momentos donde yo me he sentido derrotada, donde me he sentido muchas veces como tan sucia, ¿verdad? Y tan, tan quebrantada. Yo sé que Dios está ahí y que yo sé que Él solo está esperando de que yo me levante y vuelva al primer amor, vuelva a sus pies, vuelva a recordar quién Él dice que yo soy, que yo soy hija de Dios y que Él me espera como un buen pastor y siempre está ahí para recibirme. Y quiero también recordarles que si se ha sentido que ustedes le han fallado a Dios, que es el momento de arrepentirse, de venir ante Él y con todo lo que tengas, con todas las cargas, con todos los sufrimientos que tú has pasado y ven ante Él y Él está ahí para alientarte y para darte ese aliento que tú necesitas para que tú sigas caminando en este camino. Entonces aquí vemos que también que aún en medio de la injusticia y el miedo se cumplen las palabras de Jesús. Vemos que vamos a ver qué pasa el sábado. El sábado se envían guardias a vigilar el sepulcro porque recuerdan las palabras de Jesús. Después de 3 días resucitaré. Mateo 27:63. Mateo 27:63. Y me gustaría leer esa parte. Dice así, Mateo 27:63. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún viva, dijo, a los 3 días resucitaré. Y es así, Jesús iba a resucitar. Él no iba a mantenerse ahí clavado en la cruz, ¿verdad? Él iba a resucitar y él estaba cumpliendo su palabra. Y aquí quiero leer esta parte que me parece muy interesante, que dice, nuestra énfasis actual está típicamente en la tumba vacía, no en la cruz. Y es lo correcto, la tumba vacía es un recordatorio permanente de que la obra de Jesús en la cruz ha cancelado efectivamente el castigo por nuestros pecados. Pablo declaró, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Primera de Corintios 15:17. Pero nuestra prisa por llegar a la tumba debemos resistir la tentación de enviar apresuradamente la cruz al pasado. Encontramos en sus asombros, encontramos en sus sombras un ejemplo no de una autohumillación irreflexiva, sino el corazón de Jesús. Algunos llaman cruciformación a la experiencia de morir y resucitar con Cristo. Esta experiencia nos embarca en un viaje de toda la vida de conformidad a su imagen, la vida del reino expresada en fe, amor, poder y esperanza. Y en esta parte es muy interesante porque los guardias estaban vigilando el sepulcro y pero cuando Jesús resucita de la muerte, es como una señal de su triunfo, ¿verdad? De su resurrección, de su vida que no había terminado, que había empezado y que Jesús estaba mostrando de su poder, que, que la tumba no pudo mantenerlo ahí, la cruz no pudo mantenerlo ahí, que Él iba a resucitar y iba a resucitar de ese lugar donde Él estaba y que las personas iban a mirar con sus propios ojos de que Él es Jesús, el vivo, Él está vivo y Él no estaba muerto. Y
Eso para mí siempre es muy impresionante de que Jesús estaba mostrando su persona, quién él era y que él decía quién él era, ¿verdad? Y vemos también en domingo, dice, en la tumba María y otros encuentran que la piedra ha sido removida. Jesús no está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Aseguran un ángel. Y aquí lo encontramos en Marcos 16. Vamos a leer Marcos 16. En Marcos 16, vamos a leerlos juntos. Perdón, Marcos 16. Dice Marcos 16, verso 6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcentradas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Esos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron, a ellos tampoco. Pero último se apareció a Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esas señales acompañaron a los que crean en mi nombre. Expulsaron demonios, hablaron en nuevas lenguas. Tomaron en manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. La historia no termina ahí. Por 40 días Jesús aparece a muchos. Él instruye a sus discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Después que el Señor Jesús habla con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Marcos 16, 19. Luego los ángeles se le aparecen a los discípulos para asegurarles que Jesús regresará otra vez. Hechos 1, 10 al 11. Jesús es traicionado y arrestado, pero muestra obediencia, amor y valentía a pesar de todo. A pesar de todo lo que Jesús enfrentó, a pesar de lo que él fue negado, lo escupieron, él fue golpeado, fue herido, fue maltratado. Jesús pudo salir y pudo salir con victoria, pudo salir y mostrarles a las personas, a la humanidad, de que hay una vida y que Él está ofreciendo a las personas esa salvación que pudieron ellos también tener si ellos solamente creyeran en Él y arrepintieran de sus pecados, se arrepintieran y lo siguieran a Él. Y me encanta esta fotito que dice, alma mía, recuerda quién es Él. Y quiero que tú medites y que tú puedas reflexionar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús que ha hecho para tu vida? Él ha hecho grandes cosas y yo sé que Él tiene grandes cosas para tu vida. Si tú no lo has conocido aún, si tú no sabes quién es Él, si tú no sabes cómo llegar a sus pies, me gustaría hacer una oración hoy en este día contigo y podemos todos poder decir esas palabras y que tú puedas reconocer que hay un Jesús que
Todo lo que Él pasó, todo lo que Él vivió, fue pensando en ti y en mí. Y la historia no termina ahí. La obra de Jesús en la cruz fue para ti. Tus pecados han sido perdonados. Deja que su historia viva en tu corazón y que inspire a compartir esta buena noticia. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon aquí en esta fotito. Dice, la cruz es el grito diciendo Dios al mundo, usted no puede salvarse a sí mismo. Y es verdad, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de Jesús, de ese amor que solo Él puede darnos. Y solamente Él puede perdonarnos de nuestros pecados, porque vivimos en, en un mundo donde hay mucho pecado, donde nosotros pecamos y somos pecadores, pero necesitamos de su gracia, de su misericordia cada día. Y Él nos ofrece eso, Él nos ofrece ese, ese arrepentimiento para que nosotros podamos arrepentirnos genuinamente y dejar nuestros pecaminosos vidas y poder nosotros caminar en la dirección de lo que el Padre quiere que nosotros estemos caminando. Él quiere que nosotros estemos seguros de quién es Él y seguros de que cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Él, nosotros tenemos que vivir en esa obediencia y pase lo que pase, seguirlo a Él siempre. Quiero también compartir un quiero compartir también una frase de Richard Sibbes. Richard Sibbes dice así, la muerte de Jesús no pudo mantener a Cristo en la tumba, pero el amor lo sostuvo en la cruz. Y es muy verdad. La muerte de Jesús no pudo mantener a Cristo en la tumba, pero el amor lo sostuvo en la cruz. Y les recuerdo que Jesús les ama, que Jesús hizo todo eso por nosotros, para que nosotros pudiéramos también ver ese amor tan grande, tan inmenso de Jesús, que diera su vida por nosotros. Nadie más ha podido hacer lo que Jesús hizo, solamente Él pudo hacerlo. Y Él lo hizo con una humildad, con entregándose su vida por nosotros y ahora nosotros nos toca vivir para Él. Nosotros nos toca también llevar nuestra cruz y también pasar por, aunque sea por valles de sombra, aunque sea por momentos difíciles, pero nosotros tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo a pesar de todo. No importa lo que nosotros estemos enfrentando, no importa los momentos tan difíciles que tenemos que enfrentar, tenemos que seguirlo a Él porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es una decisión más grande que nosotros podemos tomar en nuestras vidas y es seguirlo a Él y siempre reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Entonces me gustaría hacer una oración y vamos a cerrar con este episodio. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por las personas que se pudieron en conectar, Señor, en escuchar este mensaje. Te doy la honra y la gloria por este día, porque tú has sido maravilloso, mi Jesús. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado, porque estamos escuchando tu palabra. Estamos también aprendiendo de esa historia que tú pasaste, Señor. Todos esos acontecimientos, Padre, que tú tuviste que pasar antes de que tú fuiste crucificado, Padre. Señor, solamente tú pudiste hacer todo eso, Padre. Y siempre lo hiciste, Padre, con un amor tan grande, un amor que no tiene fin. Es un amor agape, Padre, que solo tú puedes dar, Señor, que solo tú puedes entregar tu vida, Padre, por nosotros. Gracias por lo que tú hiciste, porque tú nos salvaste, tú nos diste esperanza, Señor, cuando no había esperanza, y nos das libertad ahora en ti, Señor. Esa libertad que podemos caminar, que podemos libremente cantarte, libremente orar ante ti,
y poder decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú venciste, Señor, la muerte con poder. Y tú ahora nos invitas para que nosotros podamos reconocer que necesitamos de tu gracia, necesitamos rendir nuestras vidas ante ti, Señor. Que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de ti, Señor. Y ahora, Padre, quiero orar por las personas que aún no te he conocido, Señor, aún no han hecho ese paso, Padre, de fe. Pido por sus vidas, pido que tú les ayudes, Señor, para que ellos puedan tomar esa decisión, Señor, que es tan importante en sus vidas. Y quiero hacer esta oración, Señor, con ellos. Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que he pecado delante de ti, que te he fallado, que he cometido errores, que soy una persona, Señor, que estaba viviendo en oscuridad, que estaba viviendo en, en pecado. Ayúdame, mi Señor Jesús, porque ahora quiero conocerte más, quiero conocer quién eres, quiero conocer tus caminos, quiero escuchar tu palabra, aprender de ella, leerlo cada día, Señor. Me arrepiento de mis pecados y hoy entrego mi vida ante ti. Quiero que tú seas el dueño de mi corazón, que tú reines en mi vida y que te ponga a ti por primero. Quita todas las cosas que quieren desviarme, que quieren robar mi paz, que quieren quitar mi vida, Padre, y ayúdame a que pueda entregar mi vida ante ti para que tú uses mi vida, para que tú renueves mi vida, para que tú puedas hacerme una nueva persona en ti. Yo sé que tú eres mi luz y mi salvación. Quiero verte, Padre, y quiero escucharte. Y solamente tú puedes darme un nuevo corazón. Ayúdame, Señor Jesús, y ahora quiero vivir para ti. Quiero que tú siempre reines en mí, Señor, y que pueda entrar en libertad en ese nuevo camino que tú has preparado para mí. Ayúdame y sea tú el que pueda alumbrar mi camino, mi Señor. Te doy la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio y que siempre recuerden que la historia no ha terminado, que Jesús obró en la cruz del Calvario y que Él hizo un camino para que nosotros pudiéramos caminar y que nosotros también pudiéramos compartir esas buenas nuevas a otras personas, que otras personas puedan conocer que Jesús está vivo, que Jesús venció la muerte y que en Jesús hay un camino que nos lleva al Padre, que es un camino que nos va a llevar a nuevo vida y una vida en la cual podemos ver su luz y ver que todo lo que estamos viviendo en nuestras vidas no se compara con la gloria que hemos de vivir allá en el cielo. Entonces, los espero en el próximo episodio. Que el Señor les bendiga y cuídense mucho. Los quiero. Adiós.